Uno de los versos que nosotros usamos One of the fue, verses fue that we Romano used 8, was Romans 8, 38 y 39, 38 and 39, donde dice, where it says, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. neither height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. ¿Cuánto creen que nada nos puede separar del amor de Dios? How many believe that nothing can separate us from the love of God? Ahora hay una cosa que nos separa Now there is one thing that separates y us, es el pecado. and that's sin. El pecado nos separa de tener comunión con Dios. Sin separates us from having communion with God. Y si usted no lo cree, lea el Salmo 51, If you don't believe it, read Psalms 51, donde el salmista David pecó where the psalmist David sinned y el Espíritu Santo and the se había Holy apartado de Spirit él. had departed from him. Y él dice, ten piedad de mí, oh Dios, As he says, have mercy on me, Lord, conforme a tu misericordia. according to your mercies. Así que él acude a su misericordia, And so he appeals to his mercy. como tú y yo también podemos acudir a su misericordia. Like you and I can also appeal to it. Hermano, no es que nosotros It's not that we no podamos rebalar y pecar, cannot slip in sin, porque todos pecamos muchas veces, because many times we sin. pero no nos envolvemos en el pecado continuamente, But we don't get involved in sin continuously, sino que nos arrepentimos. but rather that we repent. En esa ocasión que hizo David, In that occasion, what did David do? se arrepintió. He repented. Por eso decían que él era conforme al corazón de Dios. That is why they say that he was a man after God's own Falló y heart. reconoció su condición. He failed and recognized his condition. Nosotros fallamos, debemos de reconocer nuestra condición. We fail and we need to recognize our condition. En el principio el hombre pecó In the beginning, man sinned, y esto causó una separación entre Dios y la humanidad. and this caused a separation between God and humanity. El hombre fue sacado del Edén. Man was taken out of Eden. Él tenía una perfecta comunión con Dios. He had a perfect communion with God. Pero Dios, But God, que es rico en misericordia, who's rich in mercies, él sabía que el hombre iba a fallar, he knew that man was going to fail, pero tenía a un sustituto but he had a substitute, y no podía ser cualquiera. and it couldn't be anybody. No podía ser ningún ángel. Couldn't be any angel. Tenía que ser él mismo. He had to be himself. Eso es maravilloso. That's marvelous. ¿Sabe lo que Dios mismo hacerse carne y habitar entre nosotros? Do you know what it is for God to make himself flesh and to inhabit Y among us, pacientemente ir trabajando de diferentes maneras. and to patiently be working in different ways? Aún nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados. Even us being dead in our sins and transgressions. Dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. But God, who's rich in his mercies, with his great love with which he loved us, Estando muertos en nuestros delitos y pecados nos dio vida. being dead in our sins and transgressions, give us life. Por gracia somos salvos. By grace we are saved. Y esto no es don de It is nosotros, not a gift of our own. es don de It's a Dios, gift of God. que no es por obra para que nadie se gloríe. It's not by works so anyone may not boast. No nos desamparó, He did not leave us. no nos dejó He huérfanos. didn't forsake us. A pesar de la caída, In spite of the fall, Dios no dejó de amarnos a nosotros, a God su did pueblo. not stop loving his people. Mientras el cumplimiento del plan se llevaba a cabo, While his plan ensued, Dios entraba God entered en forma de protección. in the form of protection. Es decir, que Dios nos protegía. God protected us. No solamente nos protegía, He didn't just protect us. sino que también nos proveía también He also provided for us. y también traía libertad. He also brought freedom.
aún mirando la condición del hombre, even seeing the condition of man, preparó túnica para ellos. he prepared a tunic for them. En el principio, In the beginning, ellos se paseaban con Dios they walked in the garden with allá en el God huerto. in Eden. Estaban desnudos, no se avergonzaban. They were naked and they were not Pero una ashamed. vez pecaron, Once they sinned, vieron que estaban desnudos they saw that they were naked, y Dios le tapó su desnudez. and God covered them. Así que somos accesibles a Dios. And so we have access to God. Su pueblo es accesible a Él. His people have access to him. Ahora, Dios no viola sus principios, Now, God doesn't violate his own principles, porque lo santo no puede estar juntamente con lo profano. because the holy cannot be with the profane. Tiene que haber una separación de una cosa y otra. There has to be a separation between one thing and the other. Jesús mismo dijo, sé santo porque yo soy santo. Jesus himself said, "Be holy because I'm holy." Así que es importante entender esto, It's so hermano. important to understand this. Vemos un ejemplo en Moisés. We see an example in Moses. Cuando hablamos de Moisés, When we speak about Moses, hablamos de un niño we're talking about a young boy que su madre lo tiró al río Nilo. whose mother put him in the Nile River, Preparó una canastilla, prepared a basket, la preparó con asfalto prepared it with asphalt. y mientras iba And as en I el went río, in the river, una hermana iba detrás mirando a dónde iba a llegar. a sister followed and watched to see where it would end. Y Jocabed, que era la mamá de Moisés, Jocabed, Jochebed, which was Moses' mother, ella tuvo fe en el Señor. she had faith in the Lord. Y no solamente eso, And not only that, que Dios le iba a salvar, that God was going to save him, sino que también iba a ser el libertador but also that he would be the Eso. liberator del pueblo de Israel que estaba cautivo of the people of Israel, which was captive allá en Egipto. in Egypt. Así que Dios liberta al pueblo de Israel And so God frees the people of de la Israel esclavitud from slavery en Egipto, in Egypt, lo lleva al desierto takes them to the desert, donde Él where he le proveyó maná, provided manna, los guió a través de la columna de nube y fuego guided them through the pillar of y le da cloud and instrucciones fire, and gave them instructions para edificar un tabernáculo. to edify a tabernacle. Dios quería y todavía quiere God wanted and still wants estar con su pueblo, to be with his people, con su iglesia. with his church. Y usted y yo somos parte de la iglesia. And you and I are part of that church. El tabernáculo era el lugar donde Dios se encontraba con el hombre, The tabernacle was that place where God met man, donde estaba la presencia del Señor allí. where the presence of the Lord was. En Éxodo capítulo 25, verso 8, 25:8. y él harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Then have them make a sanctuary for me, and I will dwell among them. Mientras vamos hablando del tabernáculo, As we speak about the tabernacle, pensemos let's think que cada uno de nosotros, that every one of us, templo our temple del Espíritu of the Santo, Holy Spirit, donde Él habita. where he inhabits. Luego vamos a ver Then we're going to see cómo este tabernáculo how this tabernacle representaba represented al mismo Jesús. Jesus himself. Verso 9. Verse 9. Conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Make this tabernacle and all its furnishings exactly like the pattern I will show you. Es importante uno obedecer a Dios It's important that we obey God y hacer las cosas que Él nos dice que hagamos. and to do the things that he tells us. Muchas veces parecen locas, Many times they seem crazy,
Pero lo más importante de todo esto es But the most important thing of all this is obedecerle a Él, obey him. no importando lo que las demás personas puedan decir. Doesn't matter what other people say. Su importancia también se denota por la cantidad de contenido que se le dedica. Its importance can be noticed by the amount of content that is dedicated to it. 50 capítulos en la Biblia están dedicados al tabernáculo. 50 chapters in the Bible are dedicated to the tabernacle. Compare esto a los capítulos dedicados a la creación. Compare this to the chapters dedicated to creation. Podría decirse que la razón más importante es que el tabernáculo apunta a Jesús. It could be said that the most important reason is because the tabernacle points to Jesus. Juan 14:6 también dice, hablando de Jesús, John 14:6 also says, talking about Jesus, dice de Jesús que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por medio de Él. it says about Jesus that I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. En el lugar santo hay una mesa y un candelero, la mesa para el pan. In the holy place, there is a table and a lamp. Éxodo 25:23 nos dice: harás asimismo una mesa de madera de acacio, su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio. Exodus 25:23 says, make a table of acacia wood, 2 cubits long, and a cubit wide, and a cubit and a half high. Verso 30. Verse 30, Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. put the bread of presence on this table to be before me at all times. Cuando nosotros oramos, bueno, Jesús le dejó un ejemplo a los discípulos de cómo debían de orar, Jesus left an example to his disciples of how you should pray, que es el Padre Nuestro. which is our Father. Y dentro del Padre Nuestro dice que nos den el pan de cada día. And within our Father, it says to give us this daily bread. Y creo que todos, o la gran mayoría de nosotros, siempre pedimos que Dios nos dé el pan de cada día. And I believe that all of us ask that God gives us our daily bread. Pero pensemos But let's think, en esos países que están en guerra, in those countries that are at war, en esos países donde hay tanta necesidad como en Haití, por ejemplo, in those countries where there's so much necessities, like in Haiti, donde no se sabe si va a aparecer el pan o no. but we don't know if the bread is going to appear or not. ¿Usted creen que pedirían por el pan? Do you think that they would ask for bread? ¿Sabe? Muchas veces nosotros estamos tan cómodos aquí. We know that many times we're so comfortable here. De hecho, botamos muchas comidas nosotros As a matter of fact, we throw away a lot of food, y nos olvidamos de aquellas personas. and we forget about those people, A veces nuestros propios hijos sometimes our own children. la acostumbramos We don't raise them well, y desperdician muchos alimentos también, and they waste a lot of food as well, donde hay tantas necesidades. where there are so many necessities. Tenemos que pensar We need to think en el pobre. in the poor. Hay uno de los versos que dice There's a verse that says que el que da al pobre that who gives to the poor presta a Dios lends to God, y el bien que hace Jehová se lo pagará. and that God that he does will be rewarded by God. No pensamos en que Dios nos va a devolver, We don't think about God returning anything to us, pero Dios siempre es fiel but God is always faithful, y Él siempre suple. and he always supplies. Por eso es mejor dar que recibir, That's why it is better to give than to receive, porque el día que usted más necesita, because the day when you most need, Dios provee. God provides. Y por eso podemos decir, And that is why we can say, Dios se proveerá. God provides. Jesús es el pan de vida. Jesus is the bread of life. Juan 6:35, Jesús les dijo: John 6:35, Jesus said, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre,
y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. En el tabernáculo el candelero era la única fuente de luz. In the tabernacle, the lampstand was the only source of light. Éxodo 25:31. Jamás Exodus dice, 25:31. harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Make a lampstand of pure gold. Hammer out its base and shaft, and make its flower-like cups, buds and blossoms of one piece with them. También dentro del tabernáculo había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. In the tabernacle, there was also a veil that separated the holy place from the Holy of Holies. Hebreo 9:3 nos dice, Hebrews 9:3 tells us, tras el segundo velo estará la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. behind the second curtain was a room called the Most Holy Place. Solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año Only the high priest could enter once a year para expiar por los pecados de él y los del pueblo también. for his own sins and for the sins of the people. Hebreo 9:7 nos dice, Hebrew 9:7 tells us, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. but only the high priest entered the inner room, and that only once a year, and never without blood, which he offered for himself and for the sins the people had committed in ignorance. Dice que tenía que ser con sangre que tenía que entrar ahí al lugar santísimo. It said it had to enter with blood into the holy place Y como dije, para expiar los pecados de él y los del pueblo también. for the sins of himself and the people. El sacerdote tenía una vestidura The priest had a donde garment en el borde where in the border de la vestidura tenía muchas campanitas. of the garment it had a lot of little Y bells. mientras él estaba haciendo el sacrificio, las campanitas estaban sonando. And while he was presenting the sacrifice, the bells Si were dejaban de ringing. sonar, If they stopped ringing, el sacerdote estaba amarrado con una soga también, un lazo, the priest was tied with a rope porque nadie podía entrar because no one could enter al tabernáculo, into the porque si tabernacle. entraba al lugar santísimo, allí mismo quedaba muerto. Because if they entered the Holy of Holies, they would die. Así que siempre estaban sonando la campanita del And sumo so, sacerdote. so the bells were always ringing. Dije que si dejaban de sonar, lo sacaban entonces muerto, If they stopped ringing, they would take him out dead porque el sacrificio que había hecho no era agradable delante de Dios. because the sacrifice he had done was not pleasing before the Lord. Jesús es el sumo sacerdote, el perfecto sacrificio y ofrece eterna redención. Jesus is the high priest, the perfect sacrifice, and offers eternal redemption. Hebreo 9:11 nos dice, Hebrews 9:11 tells us, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, but when Christ came as high priest of the good things that are now already here, he went through the greater and more perfect tabernacle that is not made with human hands, that is to say, is not part of this creation. y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. He did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once and for all by his own blood, thus obtaining eternal redemption. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne,
The blood of goats and bulls and the ashes of heifers sprinkled on those who are ceremonially unclean sanctify them, so that they are outwardly clean. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? How much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our consciousness from acts that lead to death, so that we may serve the living God? Así que ya no necesitamos esos sacrificios, And so we no longer need those sacrifices, porque ya lo hizo una vez y para siempre. because he did it once and forever. ¿Qué privilegio tenemos nosotros? What a privilege we have, Que todos somos that we are all sumos sacerdotes, high priests, que podemos entrar al lugar santísimo that we could enter into the Holy of Holies y Dios hablar a nuestras and vidas God speak to our lives, y nosotros hablarle a Él. and we can speak to him. El problema es que muchas veces nosotros le hablamos The problem is that many times we speak y no esperamos oír su voz and we don't wait to hear his voice porque andamos muy rápido, because we're going too fast, porque no tenemos tiempo para poderle oír. because we don't have time to listen. Y podemos decir, And we can say, qué malos somos nosotros. how bad we are. Cuando nuestro Padre quiere hablarnos, When our Father wants to speak to us, no le escuchamos. we don't listen. Pensemos Let's think que usted esté hablando con alguien that you're talking to someone, y usted termina de decirle todo lo que le iba a decir that you finish saying to them everything you wanted to say, y al final usted se va y lo deja con la palabra en sus labios. and at the end you walk away and you leave him with the words in his mouth. De la misma manera hacemos nosotros muchas veces, We do the same thing many times, pero Él quiere tratar con nosotros. but he wants to be with us. El velo se rasgó y tenemos acceso, entrada libre. The veil fell and we have access, free entrance. Mateo 27, 50 y 51 nos dice, Matthew 27, 50 and 51 says, Mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. and when Jesus had cried out again in a loud voice, he gave up his spirit. Cuando Él dijo, consumado es, When he said, it is finished, tetelestais, dice, it is finished, Él dio por perfecto he gave us perfect su muerte, his death. pero después cuando resucitó con poder, But then when he resurrected with power, por eso nosotros podemos decir, that is why we can y say, la sangre de Jesucristo, the blood of Jesus Christ, su Hijo, his Son, nos limpia cleanses us de todo pecado. of all sins. El verso 51 nos dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Verse 51 tells us, at that moment, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. The earth shook, the rocks split. Acerquémonos al trono de la gracia Let's get closer to the throne of con grace denuedo, con dedicación. boldly with dedication. Hebreo 4:16 nos lo presenta de esta manera. Hebrews 4:16 says us so. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. En el lugar santísimo se encontraba el arca del testimonio donde Dios habitaba. In the Holy of Holies, we find the Ark of the Testimony where God dwells. Éxodo 25:10. Exodus Harán, 25:10. harán también un altar de madera de acacio cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Have them make an ark of acacia wood, 2.5 cubits long,
and a cubit and a half wide, and a cubit and a half high. En Éxodo 25:22 sigue diciendo, Exodus 25:22 y continues de by allí saying, me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. There, above the cover between the two cherubim that are over the ark of the covenant law, I will meet with you and give you all my commands for the Israelites. Sabemos que después del tabernáculo se edificó un templo, We know that after the tabernacle, a temple was edified, el templo que edificó Salomón. the temple that Solomon made. David quería edificarlo, pero él no podía. David wanted to edify it, but he wasn't able to. Dios se lo prohibió por la sangre que él derramó, y God. las cosas que él cometió. Prohibited because of the blood that he shed, the things that he did. Pero sí él aportó, él ofrendó para ese tabernáculo. But he did make an offering for that tabernacle, for that temple. Allí también en el lugar santísimo se encontraba la presencia de Dios. There in the holy place, you could find the presence of God. Ahora, todas estas cosas fueron temporales. All of these things were temporary. Jesús es la solución permanente a la condición del hombre. Jesus is the permanent solution to the condition of man. En 1 Corintios 6, 19 dice, 1 Corinthians 6:19 says, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. No ignoremos, hermano, que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Let's not ignore that we are the temple of the Holy Spirit of God. Él mora en He nosotros dwells in us, y muchas veces se contrista. and many times he becomes contrite. Quizás usted dice, bueno, el Espíritu Santo no se contrista en mi vida. Maybe you say, well, the Holy Spirit doesn't become contrite in my life. ¿Sabe por qué no se contrista en su vida? Do you know why he doesn't become contrite in your life? Porque ya se alejó de usted. Because he's already far from Porque you. ya no está morando ahí. Because he's no longer dwelling there. Es muy diferente, It is very different. por ejemplo, For example, cuando uno viene a Cristo Jesús, when you come to Jesus Christ, uno puede sentir, you can feel cuando uno peca, when we sin, tristeza. sadness. Siente que ofendió a Dios. You feel like you offended God. Pero antes de convertirse, But before you converted, uno hacía y practicaba todos los pecados we did and practiced all the sins, y nos sentíamos igual. and we felt the same. ¿Por qué? Why? Porque no éramos el templo del Espíritu Santo de Dios. Because we weren't the temple of the Holy Spirit of God. Porque dije que lo profano y lo santo no puede estar juntos. Because I said that the profane and the holy cannot be together. Pastor, pero yo me convertí, yo soy cristiano. Pastor, but I converted. I'm a Christian. Dios no te quita el libre albedrío. God doesn't take away your free will. Tú puedes seguir haciendo lo que tú quieras, You can continue to do what you want, pero a Dios le vamos a dar cuenta. but we're going to be accountable to God, Y quisiéramos darle buena cuenta al Señor. and we would like to give a good account. Amén. Repito lo que dice el verso 19 de 1 Corintios 6, 19. I repeat what it Puede poner a la says in pantalla. verse 19 of 1 Corinthians 6. ¿Puede leerlo junto conmigo? Can you read it together with me? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. Pregunto, ¿de quién es el templo? Question, whose is the temple? ¿De quién es el templo? Whose is the Levante temple? su dedito, por favor. Raise your hand. Diga conmigo, este templo This temple pertenece a Dios. belongs to God. ¿Estamos de acuerdo? Are we in accord?
Eso es si usted quiere que pertenezca a Dios. That's if you want for Como it to usted belong y yo to no somos God. dueños, Since you and I are not the owners, Él es el dueño, He is the owner. entonces Él puede hacer lo que Él quiere en nosotros. And so He could do whatever He wants with us. En el futuro habrá una nueva Jerusalén y Dios habitará nuevamente en medio de su pueblo. In the future, there will be a new Jerusalem, and God will once again dwell among His people. Las cosas brevias son solo sombra del verdadero tabernáculo. The previous things are only a shadow of the true tabernacle. Hebreo 8 Hebrews en 8. adelante dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Now, the main point of what we are saying is this. We do have such a high priest who sat down at the right hand of the throne of the majesty in heaven, Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. and who serves in the sanctuary, the true tabernacle set up by the Lord, not by a mere human being. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Every high priest is appointed to offer both gifts and sacrifices, and so it was necessary for this one also to have something to offer. Así que si tuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. If he were on earth, he would not be a priest, for there are already priests who offer the gifts prescribed by the law, Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te mostró, que ha mostrado en el monte. They serve as a sanctuary that is a copy and shadow of what is in heaven. This is why Moses was warned when he was about to build the tabernacle. See to it that you make everything according to the pattern shown to you on the mountain. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. But in fact, the ministry Jesus has received is as superior to theirs as the covenant of which he is mediator is superior to the old one, since the new covenant is established on better promises. Desde aún antes de Moisés construir el tabernáculo, Even before Moses built the tabernacle, Dios tenía ya preparado God had prepared a quien iba a ser el sustituto who was going to be the substitute de la caída del hombre. from the fall of man, El mismo Jesús Jesus himself. dice que cargó todos los pecados Said he carried all his sins sobre su cuerpo, sobre el madero. over his body on the cross. Y desde un principio, desde Abraham, And from the beginning, since Abraham, cuando Abraham iba a sacrificar su hijo en el monte Moriah, when Abraham was going to sacrifice his son on Mount Moriah, que le dijeron que oyó una voz a Abraham que le dijo que no los sacrificara, he heard a voice telling him not to sacrifice him porque el cordero que iba a ser sacrificado because the lamb who was going to be sacrificed fue el mismo Jesús. was Jesus. Así que dice la palabra The word says que como cordero fue llevado al matadero that as a lamb he was taken to the y cross, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. and as a sheep in front of his mutilators, he kept his mouth silent. Así que damos gracias a Dios And so we give thanks to God que Él fue trabajando desde el tabernáculo, that he worked from the tabernacle, el templo. the temple. Vemos los We profetas, see the prophets. vemos cómo Jesús
murió y resucitó We saw how Jesus died and resurrected y dejó al Espíritu Santo de Dios and left the Holy Spirit of God para que esté con nosotros todos los días to hasta el be fin with del us mundo. every day until the end of times. Y es el que está trabajando And He's the one that is working en cada una de nuestras vidas. in every one of our lives. Vamos a permitirle Let's allow Him que Él trabaje como Él quiere. that He works as He wants.